Hay una frase que define a cierto tipo de persona. Si querés que algo salga bien, hacelo vos mismo. En 1972, un piloto de 43 años con 2 títulos mundiales, 5 victorias en Mónaco y una carrera de casi 20 años en la Fórmula 1, se quedó sin equipo. Los jefes ya no lo querían, los sponsors no lo buscaban. Era demasiado viejo, demasiado lento para algunos. Un glorioso relicario del pasado. Graham Hill les respondió a todos de la única manera que sabía. Abrió su propio equipo de Fórmula 1. Esta es la historia de Envase Hill Racing. Y también es la historia de lo que pasa cuando un hombre no sabe o no quiere saber cuándo parar. Para entender lo que Graham Hill hizo en 1973, primero hay que saber de dónde venía. Y la historia de este hombre es, en muchos sentidos, más extraordinaria que la de cualquier campeonato que ganó. Norman Graham Hill nació en Hampstead, Londres, el 15 de febrero de 1929. No era un niño prodigio del automovilismo. No era el hijo de nadie importante. Estudió ingeniería en el Hendon Technical College. Hizo el servicio militar en la Marina Real. Y fue remero del London Rowing Club. Esas rayas blancas en su casco negro las llevaría toda su vida como homenaje a sus colores. En 1954, casi de casualidad, dio 4 vueltas en una escuela de manejo en Brands Hatch. Y ahí encontró lo que iba a ser su vida. Convenció a Colin Chapman de dejarlo trabajar como mecánico en Lotus. Y de mecánico pasó a piloto. Su debut en la Fórmula 1 fue en el Gran Premio de Mónaco de 1958, con un Lotus Climax 12, que no era ni rápido ni confiable. Pero Hill no era el tipo de piloto que esperaba que el auto le diera la velocidad. Era el tipo de piloto que arrancaba el resultado con los dientes. Fueron 2 años con un joven equipo que se abría paso en la Fórmula 1. A bordo del Lotus 12 y luego del 16, Graham Hill logró algunas buenas actuaciones y un puñado de puntos en ambas temporadas. Su tarea consistente le valió que en 1960 lo convocara BRM, un equipo que en ese momento era una decepción permanente de la industria británica. Hill no fue a buscar un auto fácil, fue a construir algo, y lo hizo. Metió a BRM en el mapa a base de trabajo, determinación y liderazgo en el box. En 1962 llegó la recompensa. 4 victorias, primer título mundial. El BRM P57 fue el auto correcto, pero fue Hill quien lo hizo ganar. Después vinieron 3 subcampeonatos consecutivos, desde el 63 hasta el 65. Siempre con Jim Clark tapándole el sol desde adelante con ese Lotus 25 que era de otro planeta. En 1964 perdió el título por 1 punto, en la última carrera, después de que Lorenzo Bandini le destrozara el escape en México. En 1965 volvió a ser segundo. La frustración en el garage de BRM era creciente, pero durante esos años de subcampeonatos y victorias construyó una reputación de piloto de primer nivel. Fueron 7 años junto a la marca BRM. Fueron quizás los mejores años de Graham y de la marca. Una coincidencia de 2 símbolos del automovilismo británico. En 1967 volvió a Lotus, ahora de compañero de su eterno rival y amigo Jim Clark. El Lotus 49 con el nuevo motor Ford Cosworth DFB era el auto más rápido de la grilla, cuando funcionaba. Allí mostró talento y vigencia logrando poles y podios, pero el auto aún era algo inestable. Luego llegó abril de 1968. Clark murió en Hockenheim en una carrera de Fórmula 2. El equipo quedó devastado. Colin Chapman quedó roto por dentro. Y Graham Hill, que había perdido a su amigo, a su rival, al hombre que lo había superado durante años, tomó el liderazgo del equipo y lo sacó adelante. Ganó las siguientes 2 carreras. Ganó el campeonato en la última carrera de la temporada en México. Era su segundo título a los 39 años y con un equipo en duelo. Fue la victoria más humana de su carrera. Se consagraba 6 años después de su primer título y se consagraba con el equipo que le había dado las primeras oportunidades. Pero
Pero si hay algo que define a Graham Hill más que cualquier campeonato es Mónaco. 5 victorias en el circuito de Montecarlo: 63, 64, 65, 68 y 69. Nadie dominaba ese circuito como él. Nadie lo leía con esa precisión, esa paciencia, esa inteligencia táctica. Le pusieron el apodo que nadie le discutió: Mr. Mónaco. La marca que sostuvo hasta que apareció Ayrton Senna y lo superó en 1993. En 1966 fue a Indianápolis por primera vez y ganó las 500 millas, con un Lola Ford. En 1972, ya con 43 años y corriendo para Brabham sin pena ni gloria, fue a Le Mans y ganó las 24 horas junto a Henry Pescarolo en un Matra Cívica. Con esa victoria en Le Mans, Graham Hill se convirtió en el único piloto de la historia en haber ganado los 3 grandes del automovilismo mundial: el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y su victoria en Mónaco, las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans. La triple corona del automovilismo que hasta hoy nadie más logró. Luego de un año 1969 en Lotus, algo flojo, y de un 1970 también con Lotus, pero de la mano del equipo privado de Rob Walker, Graham Hill era llamado por Brabham. Con 41 años el equipo que ya no dependía de Jack Brabham lo convocaba. Pero los años allí, 1971 y 1972, fueron duros. Apenas 6 puntos en 2 temporadas. Un accidente feo que casi lo retira de las carreras. El auto no era suficiente y Hill ya tampoco era el de antes. Los reflejos se habían ido opacando. Y en 1972, el ambiente dentro del equipo se volvió bastante insostenible. Hill estaba incómodo, se sentía de más. Nadie lo decía en voz alta, era hora de que se fuera. A los 43 años, los equipos no hacen fila para contratar a una leyenda que ya no gana. La industria del automovilismo es despiadada con eso. Hill tenía 2 opciones: retirarse con dignidad o hacer algo que nadie esperaba. Eligió la segunda. A finales de 1972, anunció que iba a fundar su propio equipo de Fórmula 1. Él como dueño, él como director del equipo y él mismo como piloto. Lo llamó Embassy Racing with Graham Hill. El patrocinio lo consiguió de Imperial Tobacco, a través de su marca de cigarrillos Embassy. Las negociaciones las hizo él personalmente. No era un magnate con chequera ilimitada. Era un piloto con 2 campeonatos, un nombre que todavía abría puertas y una determinación que nunca había sabido apagarse. El debut del equipo Hill fue en el 4º Gran Premio de la temporada de 1973, en España. El auto era un Shadow DN1, comprado por partes y ensamblado por los propios mecánicos del equipo en los talleres de Maurice Grom, en Surrey. No era un auto de fábrica, era un auto armado a mano, con presupuesto limitado y fuerza de voluntad. Los resultados de 1973 fueron lo que cualquier persona realista habría anticipado. La velocidad simplemente no estaba. El auto era razonablemente confiable, pero lejos del ritmo de los mejores. Hill corrió las 12 carreras restantes del calendario y terminó el año sin un solo punto, pero Hill siguió, y para 1974 decidieron dar el siguiente paso. Para 1974, Hill encargó a Lola Cars un nuevo chasis. El resultado fue el Lola T370, basado en la plataforma de Fórmula 5000 de Lola, adaptado para la Fórmula 1. El equipo también amplió a 2 autos. El segundo piloto fue Guy Edwards. Más tarde pasaron por el cockpit Peter Getting y Rolf Stommelen, después de que Edwards se fracturara la muñeca. El rendimiento del auto era algo sensiblemente mejor que el Shadow. Largaban atrás, pero finalizaban cerca o dentro del top 10. Hasta que llegó Suecia. En el Gran Premio de Suecia, en Anderstorp, Graham Hill clasificó en una aceptable 15ª posición. Pero en carrera, él y Edwards fueron avanzando posiciones. Más que avanzando, sobreviviendo. Graham Hill cruzó la línea de llegada en 6ª posición y su compañero en 7º. Lograban el mejor resultado hasta el momento: 1 punto. El primero en la historia del Embassy Hill Racing.
Lo dio un hombre de 45 años en su propio equipo. Fue el único punto de la temporada, pero fue suficiente para seguir. Para 1975, el equipo dio el paso más importante de su corta historia: empezar a construir su propio auto de Fórmula 1. El diseñador Andy Smallman desarrolló lo que terminó llamándose Hill GH1, el primer monoplaza propio del equipo. Aunque en la gira inicial fuera de Europa, iban a comenzar la temporada con el Lola. Los pilotos eran el alemán Rolf Stommelen y el propio Hill, que se negaba a retirarse, y menos ahora que estaban a punto de construir su propio auto. El GH1 tenía una estructura de monocasco ligeramente triangular, suspensión de doble triángulo y radiadores ubicados justo detrás de las ruedas delanteras. Era moderno y representaba un salto real respecto a lo que habían usado antes. Y llegó el Gran Premio de Mónaco de 1975. Graham Hill decidió reemplazar a Stommelen y dejarle el segundo asiento a Migaud, a pesar de que este no había convencido. Pero Graham no pudo clasificarse para el Gran Premio de Mónaco. Mr. Mónaco, eliminado en la clasificación de su propio circuito fetiche, en el que había ganado 5 veces, que ostentaba el récord y en el que ni el propio Clark había podido vencer jamás. Con 45 años y en su propio auto, Graham Hill decidió aceptar lo inevitable. Era el momento de parar. Anunció su retiro como piloto de competición. Había llegado el momento de ser solamente director del equipo. Había debutado en 1958 en Mónaco y se retiraba 18 temporadas después en el patio de su casa. Tony Bryce tenía 23 años. Había llegado al equipo ese mismo 1975 como una de las revelaciones del campeonato de Fórmula 3 británica. Era veloz, inteligente y ya en sus primeras carreras con el Hill GH1 demostraba un talento que la grilla entera podía ver. Bryce terminó en un maravilloso 6º puesto en el Gran Premio de Suecia. El primer auto enteramente construido por Hill lograba el primer punto. Graham Hill no podía más de la felicidad. El panorama comenzaba a clarificarse para el equipo inglés y el proyecto comenzaba a tener ambiciones concretas. De hecho, el joven Alan Jones, que hacía sus primeras armas en Fórmula 1 y cubrió el segundo auto mientras Stommelen se recuperaba, terminó quinto en Alemania, en el Nürburgring con el GH01. Era el mejor resultado de la historia del equipo. Al final de la temporada, había algo que antes no existía en el paddock de Envase Hill: esperanza real. Acumularon 3 puntos. El nombre de Hill como constructor comenzaba a edificarse de forma sólida en la Fórmula 1. Mientras terminaba la temporada de 1975, Andy Smallman ya trabajaba en el Hill GH2. Era un monoplaza moderno, con un chasis más pequeño y aerodinámico, y un motor Ford Cosworth DFB. Estéticamente era cercano al Brabham BT44 y al McLaren M23 de la época. Más liviano, más limpio, más rápido. Bryce lo probó en Silverstone y los tiempos eran prometedores. En noviembre, el equipo viajó al circuito de Paul Ricard en el sur de Francia para una sesión de test final. Los tiempos eran significativamente mejores que los del GH1. Smallman y Bryce ajustaban la puesta a punto y el auto respondía. Por primera vez en la historia del equipo, el horizonte de la temporada siguiente parecía genuinamente brillante. El 29 de noviembre de 1975, al terminar la sesión de test en Paul Ricard, el equipo empacó sus cosas y se preparó para volver a casa. Graham Hill pilotaba su propio avión, un Piper Aztec bimotor que había comprado con las ganancias de su victoria en las 500 millas de Indianápolis de 1966. A bordo iban sus 5 pasajeros: Tony Bryce, Ray Brimble, Andy Smallman y los mecánicos Terry Richard y Tony Alcock. Tenían previsto aterrizar en el aeródromo de Elstree, al norte de Londres, y después ir a una fiesta del equipo en la ciudad. Esa noche, el norte de Londres estaba cubierto por una niebla densa y helada. A las 21:45, minutos antes de lo que debía ser el aterrizaje, el Piper Aztec rozó la copa de un árbol en el campo de golf de Arnley, a unos 5 kilómetros del aeródromo. Luego golpeó más árboles, giró sobre su eje y se estrelló contra una arboleda.
El fuego que siguió al impacto destruyó casi completamente el avión. Nadie sobrevivió. La investigación posterior fue inconclusiva, pero apuntó al error del piloto como la causa más probable. Elstree no tenía instrumentos de aproximación por radio ni procedimientos de aterrizaje en baja visibilidad. En las condiciones de esa noche, la niebla habría obligado a cualquier piloto profesional a desviar el vuelo, pero las regulaciones de la época no obligaban a los pilotos privados a seguir ese criterio. Graham Hill tenía 46 años. Tony Bryce tenía 23. Esa noche, en el campo de golf de Arkley, Embassy Hill Racing dejó de existir. No de manera formal, ni por una decisión de directorio, ni porque se acabó el presupuesto. Simplemente, las personas que hacían que el equipo funcionara ya no estaban. De los miembros activos del equipo solo quedaron el director adjunto Alan Turner y 2 mecánicos. Los activos del equipo fueron subastados. Una parte fue adquirida por Walter Wolf, quien los combinó con piezas de Hesketh Racing y Williams para formar el nuevo equipo Wolf-Williams en 1976. El GH2 existió durante un tiempo más. En 1987, Damon Hill, hijo de Graham, que también llegaría a ser campeón del mundo en 1996, condujo el GH2 restaurado en una demostración en Silverstone. El círculo que cierra lo que no pudo cerrarse de otra manera. ¿Qué fue Embassy Hill? En términos de resultados, 3 temporadas, 41 participaciones en el Campeonato del Mundo, 4 puntos en total. El mejor resultado, el 5º puesto de Alan Jones en Alemania 75. No es el currículum de un equipo grande, pero Embassy Hill no era solo un equipo de resultados, era la prueba de que un hombre con voluntad, un nombre y la negativa absoluta a aceptar que su historia había terminado, podía crear algo de la nada en la Fórmula 1 más peligrosa y competitiva de su historia. Lo que podría haber sido el equipo en 1976, con Bryce al volante, el GH2 en pista y Hill en el box, ya no lo sabremos nunca. En retrospectiva, Graham Hill no necesitaba fundar un equipo para que su legado quedara intacto. Había sido 2 veces campeón mundial. Había ganado Mónaco 5 veces. Había logrado la triple corona, que es hoy un logro que nadie ha podido repetir. Había logrado un segundo título en un equipo destruido por la muerte de su líder. Tenía más que suficiente. Pero sin embargo, Graham Hill lo hizo igual. Fundó su propio equipo. Quiso manejar su propia máquina. Porque era ese tipo de persona Graham Hill. La que no acepta que el camino terminó hasta que termina de verdad.